Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están ya conectadas a esta sala de tertulia en su versión 2021, después de esa temporada tan productiva como fueron las tertulias del año pasado. Esta es nuestra segunda tertulia de este año. Habíamos iniciado hace 8 días con una explicación, un análisis sobre lo que estaba ocurriendo en Palestina, en toda Palestina. Los medios de comunicación se enfocaban erróneamente a hablar exclusivamente de Gaza cuando la crisis era una crisis que involucraba a toda Palestina. Y cuando digo toda Palestina, estoy hablando incluso de Palestina histórica, toda vez que los palestinos del 48, los palestinos que viven dentro de Israel, también sufrieron en estos momentos presiones, obviamente, de Israel, así como los palestinos de toda Cisjordania, de Jerusalén Este y evidentemente los palestinos de Gaza. Hoy, sin embargo, tenemos un giro en las tertulias. Retomamos las tertulias con los invitados. Eso es lo chévere de las tertulias, que no sea solamente yo aburriéndolos siempre, escuchando siempre mi voz, sino al contrario, que tengamos la posibilidad de tener diferentes personas que enriquecen nuestra perspectiva y enriquecen justamente estas discusiones. Como les decía el año pasado, el objetivo de estas tertulias es que nos encontremos entre amigos alrededor del tema palestino, que tratemos de recordar esos años atrás donde las familias se reunían alrededor de un radio, alrededor de un televisor, alrededor incluso de un café para hablar entre ellas de cosas que les habían ocurrido, de experiencias que habían tenido, de experiencias que habían vivido. Ese es el objetivo de estas tertulias, que charlemos como amigos, que charlemos como una gran familia latinoamericana a propósito justamente de Palestina. Un gran saludo a todos ustedes, ya están conectados nuestra querida amiga Sonia Martínez, como siempre acompañándonos, Fanny Casas, Osman Nasif, Yamile, Sahar, muy buenas tardes. Marce Reda, muy buenas tardes. Nuestro querido amigo, el profesor Luis Gabriel Montoya, un gran saludo. Oscar Javier Barrera, eh, Warda Shaher, eh, una familia muy hermosa, la familia Shaher aquí en Bogotá, su hija María Faride, que nos está acompañando y que facilitó en buena medida la realización de la tertulia al día de hoy con la invitada que tenemos, que ya en breve la presento. Sahar, que es justamente... eh, le está escribiendo, pensé que era amiga de Fatin. Bueno, en este momento, en esta sala todos somos amigos, sin duda alguna, pero pensé que se conocían desde antes. Sahar Hassan está saludando a nuestra invitada del día de hoy. A todos ustedes, a nuestra querida amiga de la Asociación de las Damas Colombo-Palestinas, perdón, Salma Sayed, que está por allí conectada, y a todas las personas de esta sala, la sala alterna, que nos acompañan en este momento. Nos acompaña hoy una espectacular invitada desde Palestina, directamente, desde Sangil, en Palestina. Fatin Karak, eh, es una gran fortuna para nosotros tenerla, es una gran fortuna para nosotros escucharla y sobre todo a través de ella conocer el día a día, conocer las vivencias de los palestinos y cómo es eso de vivir bajo ocupación y eso de vivir en Palestina. Fatin, ahlan wa sahlan, muy buenas tardes, noches allá de hecho. Shukran, buenas. Primero que todo, les agradezco a esta invitación en esta conferencia virtual. Muy lindo, en realidad. Y en realidad me siento en familia, en realidad, después de charlar con ustedes antes de 5 minutos de comenzar. Y solamente uno tiene que ser humano antes de ser palestino o musulmán para apoyar a los derechos de Palestina. Como hemos visto en el medio de comunicación, que todos nosotros, claro, lo hemos visto, que millones de corazones apoyaron después de ver la realidad en Palestina, porque solamente Palestina está lleno de vida, está lleno de luchar por sus derechos, claros, como niños, como jóvenes. Y Palestina no es solamente problema, en Palestina también hay vida. En realidad, yo no he vivido las cosas directamente, los problemas, pero lo he vivido indirectamente. Yo soy de Ramallah, que vivo al oeste de Palestina y al norte de Jerusalén. Estoy lejos de Jerusalén en 40 minutos. La,
la primera vez que llegué aquí, yo estaba en Panamá, claro, mis padres son de aquí, de Palestina. Cuando se salieron de Palestina, claro, eran por los problemas que habían aquí. Y hemos regresado, gracias a Dios, he regresado yo teniendo 15 años, he organizado aquí mi vida, mi familia, mi trabajo y todo eso. Y en realidad al principio de al llegar a mi país, a mi bello país, en realidad me entré como en shock. Ustedes saben cómo es vivir fuera y de repente vivir aquí y en las noches tal vez no puedas salir. En las noches tal vez no puedes caminar en tu tranquilidad en las calles porque tal vez te ataquen, ¿no? Pero en realidad en la parte de Ramallah las cosas están, no vamos a decir en calma en estos momentos, pero anteriormente sí. Pero después de Ramadán, que atacaron varias veces, como saben, en Ramadán van a la mezquita en Jerusalén para rezar, sean mayores, sean jóvenes. En esos momentos llegaron mayores a la mezquita y lo atacaron. Desde ese momento, los jóvenes, claro, con la fuerza de la sangre, ¿me entienden, no? Que quisieron defenderse a los derechos de esas personas para rezar. Desde ese momento y con los problemas que han pasado en Sheikh Jarrah, todo se ha complicado. Todo aquí en Palestina es como si hay como una electricidad que en cada esquina en ella uno lo siente. En estos momentos es cierto que yo estoy al norte de Jerusalén y estoy en medio de Palestina y lejos, claro, de Gaza. Gaza está lejos de nosotros como en 6 horas, pero en realidad también nos perjudicamos. Por ejemplo, yo si quiero salir, tal vez una cita médica de repente que tenga algo por las noches en la calle interamericana, tengo que cuidarme porque tal vez me ataquen con piedras, con algo. Y eso me refiero a los asentamientos que están alrededor de las ciudades en Palestina, ¿no? Como ustedes saben que hay asentamientos de los judíos alrededor de Palestina que siempre atacan a las personas que están, claro, más en las noches. Y en ese punto es que aquí los palestinos, en la parte de Ramallah, que nosotros nos complicamos en este momento en realidad. Anteriormente estaban las cosas más en calma y eso, y solamente en realidad cuando ustedes ven la gente y ven cómo están afuera en estos momentos, dicen, a veces ya, me he puesto, me he sentado en grupos con personas en la universidad, en realidad. Mm. Dicen, nosotros lo único que deseamos es vivir. No queremos solamente es vivir. Palestina no significa problemas. Palestina no significa solamente ataques. Palestina no significa solamente bombardeos y esas cosas. No, Palestina está llena. Como hemos visto, han salido de Palestina muchos profesionales, como cantantes, como artistas, como doctores, y solamente desean vivir y formar parte de este mundo, ¿no? Como cualquier derecho de personas que estén a nuestro alrededor. Mm. Y a lo último, les también le quiero, al principio y el último, les quiero agradecer a esta charla entre familia. En realidad, no sé, al hablar con ustedes, me ha abierto así sin pensarlo, en realidad. No, muchísimas gracias. Créeme que para nosotros es, como te decía, todo un privilegio poder tenerte de invitada y ojalá también nos puedas acompañar en las otras tertulias que nosotros hacemos, tú y tus amigas, que en efecto, Un Sahar, gusto en realidad. sí, de hecho, Sahar, no me equivocaba, dices que también que te conoce y que también está en Singel, que nació en Exactamente, Bogotá. Sahar es de Colombia. Sí, sí. Exactamente, Sahar es es una hermana para mí, no solamente amiga, es de Mm. Colombia y yani, estaba aquí viviendo, pero usted sabe como los momentos que estamos viviendo y eso, ella quiere cuidar sus niñas, sus familias Mm. y eso. Y claro, ahora ella está en Estados Unidos y, Sí. y su Empecemos. padre y su hermano están en Colombia. Con el mayor gusto, de hecho, nos gustaría también invitar a Sahar más adelante. Hemos hecho tertulias el año pasado, por ejemplo, de migración. Entonces, hablamos con palestinos
del 48, hablamos con palestinos incluso de la Exactamente. primera generación que vinieron aquí a Colombia, palestinos del 67, cada quien contándonos su perspectiva. Hablamos de migración, reunimos familias acá, por allí está Frank Batarces de El Salvador, que terminó conociendo una prima aquí en una de estas tertulias que vive aquí en Colombia y que por pura casualidad, por empezar a preguntar entre familias, llegaron a la conclusión que eran primos. Y me imagino que todavía mantienen un Mm, excelente contacto. Para todo esto sirven todas estas tertulias. Pero empecemos de pronto por la caracterización de esa ocupación. ¿A ¿Sabes? quién? ¿Sí? Eh, Dime, no, qué es pena, que te se está interrumpí. cortando la llamada. Ah, ok. No, Eh, no, no, no te preocupes. te decía eso, que empezáramos por tratar de explicarles a las personas qué es esto de la ocupación y por qué te lo digo así, porque tú como latinoamericana, tú bien sabes que acá hay una muy pobre idea, una muy precaria comprensión de lo que es una ocupación. América Latina ha tenido mil problemas, mil conflictos, pero difícilmente uno similar al que hay entre Palestina e Israel, difícilmente uno de ocupación. Cuando uno le dice a las personas es que allá hay una ocupación, las personas no lo entienden. De pronto, me gustaría preguntarte a ti, en vivencias, en casos prácticos, ¿qué es vivir en una ocupación? Vivir en una ocupación tiene un gran significado y en realidad da un dolor en el corazón, porque han ocupado terrenos y lo que escogen son terrenos en columnas, ¿no? Que están a lo alto. Y eso, y en realidad nosotros estamos alrededor de todas esas columnas. Y lo que perjudica es que cuando quieren atacar a algún pueblo que esté cercano, atacan a los árboles de aceituna. Ahora, esas personas viven detrás de esos árboles, detrás de ese aceite que sacan de esos árboles. Pasa esos problemas que arrancan los árboles, que le queman los árboles y también las casas que están muy cercanas, no todos, hay personas que han salido por los ataques mutuamente y diariamente, han salido de sus hogares a vivir en otros lugares. Y eso no quiero decir que son ocupaciones del 48, yo estoy hablando de aquí en la parte de Ramallah, ¿no? Mm, Ahora han salido, pero los mayores, los que en realidad dicen, yo no dejaré mi casa. Hay mayores que están viviendo en sus casas, pero esos jóvenes no pueden diariamente, tienen que ir a escuelas, tienen que ir a universidades, no pueden todos los días estar en esos ataques. mm, Y en realidad no tenemos esa de estar libres mm, en realidad. Por ejemplo, antes del Eid por un día, es algo personal de mi parte, ¿no? Antes del Eid por un día, mi hija estaba haciendo una manualidad, se torció el dedo pulgar. mm, Ahora tengo que cogerla a una clínica, a un hospital para que la verifiquen por un rayo X, algo normal. No puede salir. ¿Por qué? Porque habían ataques de piedras. Yo si salgo estoy en peligro, yo y mi hija. Tuve que esperar al siguiente día o tengo que llegar por otras calles que el que me tiene que coger solamente 5 minutos de cortar esa interamericana, tengo que dar vuelta por 2 horas para llegar a ese territorio que solamente que tengo que por 5 minutos de cortar esa calle de la interamericana. mm, En realidad eso me pasó a mí personalmente hace casi 3 semanas. mm, Y solamente así. Y lo que está pasando es que en realidad cuando ellos atacan como que lo apoyan. Los propios soldados los apoyan. mm, Eso es terrible en realidad. mm, Pero gracias a Dios, como que convivimos con esas cosas en realidad, convivimos mucho. Estando yo ahora teniendo mis 36 años y eso ya he convivido mucho en esas cosas, ya es como si tenemos algún grito dentro del corazón que queremos vivir, queremos estar a nuestra tranquilidad, deseamos estar con libres. Quiero ir donde un familiar, quiero ir donde mi amiga, quiero ir, eso no siempre es que depende
depende qué hay en el camino. Tengo que hacer esta llamada, ¿hay algo en el camino? No, todo está bien, ok, ya vengo. Y es algo que, no sé, en realidad te duele. Duele al pensar cómo es la libertad. Es el derecho de cada humano en realidad. Pero lo lindo que ha pasado en este momento, las medios de comunicaciones han llegado, como lo he dicho en el principio, millones de corazones. Y no solamente que sean musulmanos, cristianos y hasta judíos. Y hasta judíos han apoyado a Palestina. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto. Y no solamente los judíos que están fuera, también los judíos que están en Jerusalén. Apoyan con sus karmas, con eso, apoyando a Palestina, con lo poco que ellos puedan, ¿no? Que no es solamente que aquí, porque eres judío, tenemos nuestro ataque. No, no es por eso. Nosotros solamente los ataques que no es personalmente. El derecho de cada ser humano estando aquí en Palestina. Y no solamente nosotros como palestinos, también los extranjeros que están aquí trabajando se han perjudicado mucho en ese punto, en realidad. Hay ciudades de Palestina donde se siente muchísimo la presión de la colonización y la ocupación, se siente muchísimo la presión de los colonos, se siente muchísimo la presión de los soldados israelíes. Recuerdo mucho, y hablábamos antes de iniciar la actividad, recuerdo mucho, por ejemplo, Hebrón, o recuerdo mucho Bet Nuba, tal vez. ¿Qué es esta presión? ¿Cómo le puedes explicar a las personas qué es sentir esa presión? ¿Cómo se siente uno presionado por un colono, por un soldado israelí? ¿Qué sitios alrededor ahora mismo tú puedes decir son sitios con una presión muy fuerte? Te digo en simples palabras, Mm, fuera de la política, claro, de un comienzo mm, mm, comenzamos que vamos a hacer una charla fuera de la política y fuera de cualquier gobernación. mm, En realidad, en resumen, es como ese lazo que lo amarres y no lo puedes soltar. mm, mm. Tratas de arreglarlo, pero no se puede. Esa Exactamente, es la simple explicación que te puedo dar. exactamente. Y me parece muy importante porque, como te decía, América Latina no ha vivido una ocupación, no sabe un latinoamericano posiblemente qué es coexistir, como tú decías, con un extranjero, coexistir con un colono que muchas veces es hostil, que muchas veces es agresivo, que te puede lanzar piedras a tu carro, que si te ve caminando en la calle en la noche, como tú decías, te puede atacar. Y en ese sentido, Y, también valdría la pena hacer una pregunta interesante, y es que si el colono distingue entre un palestino, a la hora de ser agresivo, distingue de pronto entre un palestino cristiano, un palestino musulmán, un palestino que no aplique ninguna religión, o es en general por igual. Y te lo pregunto porque las personas piensan que es básicamente entre creyentes judíos y creyentes musulmanes. No sé, y me gustaría en tu perspectiva, ¿qué opinas al respecto? en realidad lo que opino al respecto, te voy a dar ejemplos. Es mejor antes de opinar. En Mm, realidad cuando yo visito diariamente a Jerusalén, ¿no? mm, Cuando yo voy a Jerusalén y antes de llegar a la mezquita, pasas por barrios, ¿no? mm, En realidad, cuando tú ves que el primer piso es un palestino y tiene esa terracita que tiene, que es solamente 1 metro cuadrado, lo tienen cerca para que no le llegue la agresión entre ellos que están viviendo arriba. Arriba con la agresión que tal vez le bote basura, tal vez se quiebre algo, tal vez le hace un daño a ese hogar. Y esos hogares dentro de ese barrio no es como si fuera en aire libre, ¿no? Y ellos no tienen lugares donde sentarse. Esa terracita en cerca, y eso daba dolor. En realidad, yo cada vez he visitado Jerusalén miles de veces en realidad, pero cuando yo veo esa parte, en realidad como si fuera la primera vez, me da un dolor. Hasta yo no sé cómo son los ojos de los visitantes, de los turistas cuando vienen en Jerusalén. Como tú sabes, en el verano llegan mucho, ¿no? Sean católicos y eso. No sé cómo es la vista que ellos ven eso. Cuando ven una casa que está al aire libre arriba y en el piso de abajo está
esa terraza de 1 metro cuadrado en cerca. Es una perspectiva que creo que en realidad los niños aquí crecen antes de su edad. En realidad, los que viven en esos ataques y en esos que no tienen esos derechos de vivir su infancia, su normalidad, si quieres jugar, no puedes jugar afuera. Yo me refiero a Jerusalén. Si quieres jugar afuera, tú solo no puedes. Si juegas, no hables con este, cuidado con este, no sé qué cosa. El niño sí no vive, crece antes de su edad. Antes de su edad en realidad. Y eso yo lo vi cuando yo llegué aquí en 15 años, cuando yo vi las jóvenes de aquí de Singen en la escuela. Ellos me veían cuando me hablaban, yo dije, en realidad, cuando yo dije, ¿qué es eso? Eso nada que ver, no lo creo. Pero cuando comenzaron los problemas, porque en la llegada cuando yo llegué estaba el momento tranquilo, ¿no? Comenzaron los problemas, yo dije, ¿qué es eso? En realidad, yo ya estaba casada en ese momento. Cuando comencé a ver eso me asusté. Yo soy una mujer con fuerzas, ¿no? Y tal vez cuando estoy débil no lo parezco en mi rostro o algo así, pero en ese momento, en realidad, yo llamé a mis padres, vendré a Panamá. En realidad eso fue lo que pasó. Y viajé yo y mi esposo y ya tenía un bebé, ¿no? Pero en realidad mi esposo ama estas tierras, como todos nosotros y como yo misma. Y cuando uno ya ha comenzado su vida aquí es difícil de dejarlo, ¿no? Así de repente como lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres en un comienzo. Pero al final nuestros padres cuando salieron de Palestina salieron por nosotros para darnos una mejor vida. Y como muchos en Colombia, como yo me he enterado que hay más de 50.000 palestinos en Colombia. Eso yo últimamente me he enterado. Como a lo mismo, en Panamá hay más de 28.000. Ahí hay una... yo- Y no, dime, qué pena que te interrumpí, discúlpame. no me importa. No, no, que me hiciste recordar una de las cosas que siempre criticábamos de una frase de Ben Gurión. Ben Gurión, el israelí, decía que los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Y siempre hemos dicho que se ha equivocado, que los viejos mueren pero quedan en la memoria de sus familias y los jóvenes no han olvidado a Palestina. Y donde tú encuentres un palestino, sea en Colombia, en Panamá, en El Salvador, en donde sea, siempre va a recordar su patria, siempre va a recordar su tierra, siempre va a recordar sus orígenes. Ah, claro. Eh, Cada palestino que salió en estos países es imposible que no regrese. Es imposible, aunque construya esa casa en ese terreno y regrese a Estados Unidos, a Latinoamérica o Europa, pero él regresa aquí y construye su casa. Hasta ahora no he conocido ningún palestino que se haya cambiado su vida por total y viviendo afuera de Palestina que no haya regresado a Palestina y construir su casa, en realidad. Mm. Su Y hogar. Su hogar que a recordar Palestina, tengo mi hogar en Palestina, aunque no viva en ella. Imagínate. el vínculo con la tierra no se rompe nunca, ¿no? El vínculo con Palestina es irrompible. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Exactamente. tú nos dijiste tienes una niña pequeña. ¿Qué piensa un niño un niño palestino? ¿Qué piensa de esa situación, de esa presión? Tú dices, los niños acá crecen más rápido que en otros países, tienen que madurar más. En ¿Qué? realidad, sí, el pensar de ellos, sus caracteres, y al ver esos ataques en sus ojos, claro que crecen más rápido. Crecen con la fuerza del corazón, ¿no? Crecen con la fuerza de soportar esas cosas. Por ejemplo, mi niña, la pequeña, ella tiene 15 años en realidad. En realidad tiene como 2 semanas que me está reclamando, mamá, no me has sacado a pasear. No me has sacado afuera a pasear, me está reclamando eso. Yo le digo, mami, en estos momentos no podremos salir, el tiempo no está tranquilo. De repente nosotros regresando a algún ataque de algunas piedras, algunas eso, en el día no se podrá, en el día cada uno tiene su trabajo y cada uno tiene sus cosas diarias, ¿no?
Y me está reclamando en eso. ¿Por qué nosotros y por qué otras personas no? ¿Por qué mis primos fuera del país viven su vida y nosotros no? En realidad, ella siempre me reclama eso. Claro, mis hijos mayores en realidad ya tienen su vista previa en esta situación, ¿no? Pero ella, ella todavía es tan pequeña que siempre me reclama, tiene 2 semanas reclamándome. Y no es que no la quiero sacar, la cosa es que tal vez estemos en peligro en estos momentos, como ustedes han visto. Mm. Veíamos niños de Gaza en estos días de crisis. Yo tuve la posibilidad de hablar con niños en Navi Saleh, por ejemplo, que tienen una condición también muy fuerte Ay, por los colonos que están alrededor, por los soldados, y son niños que tienen una madurez y una preocupación por su tierra, por sus familias, por sus amigos, eh, que realmente, aunque en su cuerpo tengan 10 años, 11 años, tienen la mente de una persona de 20 o de 30 o de 40 años. Es impresionante, ¿no? y lo que más es impresionante en estos últimos ataques que tuvieron, cuando dieron la noticia que es alto al fuego a las 2 de la mañana, niños pequeños salieron a disfrutar, han perdido familia por completo y salieron a disfrutar y al siguiente día dieron al aire globos de colores de la bandera de Palestina. Yo me quedé mirando, y como ustedes, yo me quedé mirando a eso, a esas historias que estaba viendo por medio de las medios de comunicaciones. Tantos dolores. ¿Cuántas noches estuvieron bajo ese ataque con miedo que tal vez me pase algo, tal vez no? Perdieron familias por completo. Algunos perdieron la mitad de la familia, algunos se perdieron sus padres, sus hermanos. Y al parar alto al fuego, todos salieron a festejar y es algo impresionante en realidad. Y Mm, atrás de ese dolor que tienen lleno de sangre, ¿no? Atrás de mm, ese dolor, de sus derechos, antes de todo, y de esas pérdidas, que paz descansen todos, es algo impresionante en realidad. Que veas que salgan, y Gaza, ¿quién es Gaza? Gaza es un estado que tiene años de no tener vida, hasta lo más simple de la vida, lo más simple de la vida, que son los alimentos, o son los vestuarios que tienen que utilizar cualquier persona, ya no todo se le introduce. No todo se puede introducir donde ellos. Una vez yo tengo claro una tienda en línea. Me mandó una joven diciéndome, qué lindo es vivir ustedes allá en Ramallah. En realidad yo no fui, mi asistente fue la que me dijo ese mensaje. Ustedes tienen tantas cosas bonitas de qué ponerse aquí donde nosotros no nos dejan entrar esas mercancías. Me dio una cosa escucharla. Piensan que nosotros aquí en Ramallah vivimos normalmente, pero en forma de la vida de nosotros, claro, es algo menos que lo que están viviendo allá. Como yo te pregunté de un principio, el estado de Gaza está completamente cerrada y lejos de nosotros más de 6 horas. mm, Y en realidad, qué cosa tan simple, cosa que es algo normal en cualquier mundo. Estaba diciendo así por medio de ese mensaje. En realidad nos dio una cosa a nosotros ese día. Lástima por ella es una de miles de personas, de jóvenes que están en Gaza que tienen ese dolor. De ver esos vestuarios diciendo, ay, qué lindo ustedes tienen, nosotros no. Como que es un dolor en realidad, es un mm, dolor escuchar algo mm, así. Y espero que todo se tranquilice y llegue a su normalidad. En realidad, Palestina solo quiere paz, mm, fuera de gobernación, fuera de cualquier gobierno. Solamente quiere paz y vida, solamente. Y el respeto que cualquier ser humano se lo merece, cualquier niño, cualquier infantil, cualquier anciano, cualquier persona. En todo mm. el mundo, los mayores de edad tienen su privilegio y tienen sus presentaciones en cualquier lugar, ¿no? Aquí, si un mayor de edad tiene que ir a una cita médica que el hospital esté en Jerusalén, tiene que pararse a investigarse antes de entrar.
Y mm, eso es algo doloroso. Los jóvenes, ok, pero esos ancianos tienen sus derechos, tienen su respeto. ¿Ellos qué van a mm, hacer? Solo tienen que ir a un hospital para coger sus medicamentos y regresar. También es mm, doloroso ver eso, en mm, realidad. En realidad, solamente, es que en realidad no faltan muchas palabras. Si uno quiere mm, comenzar en eso, como te lo dije antes de comenzar la conferencia, uno no termina, es infinita en mm, realidad. mm. Así es. Es una realidad tan diferente y son cosas tan nocivamente sorprendentes que uno se queda sin palabras para describirlo incluso. Y, pero a propósito de visitar Jerusalén, de pronto me gustaría que le contaras a las personas qué es para un palestino, qué es pasar por un checkpoint israelí, qué implica para un palestino, por ejemplo, ese cruce entre Belén y Jerusalén, pasar por el famoso checkpoint 300 o cualquiera de los checkpoints que tiene Israel para entrar a Jerusalén. ¿Qué es para un palestino esa experiencia? Es como llegar a tu hogar y tocar la puerta antes de entrar. Mm, es Es que bien llegues a difícil. tu hogar y tienes la llave de tu casa y tocas las puertas antes de entrar. Mm, En resumen. mm. Y que haya un celador que te diga fácilmente no entras porque a mí se me antoja que no entres. Así ha pasado con muchas personas eso. Mm, Demasiado que de repente no entres. O si, no sé, en realidad nunca he visto cosas, directamente he visto cosas como eso, ¿no? mm, Pero en realidad lo he visto por los medios de comunicaciones. Es algo doloroso en realidad. Y de repente, y no solamente las personas que van a Jerusalén, hay personas que van por trabajo, para trabajar mm, todos los días. Hay personas que tienen más de 17 años trabajando dentro de Jerusalén o a sus alrededores. Esos 17 años todos los días se revisan antes de entrar. Y eso que tienen permiso de trabajo. mm, Antes, 17 años cada día se revisan antes de entrar, más que tienen el permiso de los israelíes por el trabajo y tienen todas sus cosas que se lo piden, ¿no? mm. Y se revisan Estando antes de en, entrar. estando en la propia casa de uno, por eso el ejemplo que tú planteabas, estando en la propia casa de uno, en la propia Mira, escuela. porque no hay palabras, en realidad no hay palabras, te lo doy por ejemplo. Imagínate tú llegues a tu hogar y toques la puerta antes de entrar. Mm, mm. Exactamente, estando en tu propia casa. No se trata de un país vecino, no se trata de ir Exactamente. al exterior, no, se trata es en tu propia casa. En tu propia casa tengas estas restricciones. Te voy a contar, antes de un año en realidad, antes del COVID, ¿no? Mm, Tengo una amiga que es de Panamá, tenía como una conferencia en Tel Aviv, en Israel. mm, Ahora, en esa conferencia, ella me conoce, ¿no? Es mi amiga de infancia, estudiamos en más de 16 años juntas. Llegó, dice que voy a ir a Ramallah. Los judíos no le permitieron que viniera a Ramallah. Dice que dan forma, dice que tú estarás tal vez en peligro. mm, Si vas a Ramallah estarás en peligro. Ella, ¿qué le contestó? Ella, como me informó, mm, yo le dije que yo voy donde mi familia, mi hermana. Dice que tienes que firmar papeles que vas a tu favor, ¿no? Porque mm, nosotros no podemos darte todo ese cuidado porque tal vez estés en peligro allá. ¿Por qué por qué das ese ejemplo de los palestinos? mm, ¿Por qué? ¿Por qué das ese ejemplo? Ella simplemente terminó su conferencia y simplemente quiere visitar, porque ya estando aquí, quiere visitar a su amiga. mm, Y no la quisieron, no tuvo que creer. Y ella como que no conoce aquí en Palestina, claro, y no sabe el árabe, solamente sabe español y inglés. Y yo tuve que ir a esperarla para que ella viniera. mm. Eso es muy recurrente.
de hecho, a muchos colombianos, a muchos eh, amigos, sobre todo en medios de comunicación que lleva Israel, los llevan a Tel Aviv y cuando ellos han querido ir a Palestina, siempre les dicen que no es posible, que en el fondo varios me han dicho es que es una manera para que los medios de comunicación no conozcan lo que pasa allí en Palestina. Es una manera que el periodista no vaya y solamente se quede con una sola versión, ¿no? Y esa sea la que trae justamente acá. Entonces, esa necesidad de reconocer Palestina para ellos es muy difícil, en todo sentido, en todo sentido. Incluso cuando uno entra, yo te comentaba, yo he entrado por Allenby, a mí o a mí no, a cualquier persona que entre por Allenby, le dicen Welcome to Israel, así no ponga un pie en Israel, porque estás entrando directamente a Cisjordania, a West Bank. Pero aún así te dicen Welcome to Israel. Entonces es una insistencia en que las personas no conozcan Palestina y se borre la idea de Palestina incluso. Yo de un principio, cuando yo salía a Jerusalén, era por mi pasaporte panameño, ¿no? Mm, Ahora cuando ellos me veían, esos que estaban ahí parados, pues esas mm, personas, cuando me revisaban, me dicen, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué mm, vives aquí? Tú eres Panamá, ¿por qué no vives tu vida en Panamá? De repente me dice una persona que yo no conozco ni nada, solamente me está revisando los papeles para poder entrar a Jerusalén y me dice así, en realidad. mm, Y como que apuntan todo, ¿ve? mm, Porque cuando he ido de visita en otros momentos, he sacado, gracias a Dios, mis papeles palestinos y todo. mm, Y después de sacarlos y eso, saben de todo. Saben que yo estaba en Panamá. No sé, ellos apuntan las notas, cada permiso que yo he pasado. No entiendo, mm, pero en realidad directamente me lo han dicho. mm, Directamente. ¿Tú por qué estás en Palestina? mm. De hecho, de hecho, y ya voy a empezar a dar paso a las preguntas. Quiero explicar algo para las personas que están preguntando y quiero explicarlo a partir de lo que Fatin está contando, que esa es otra de las facetas de la ocupación. Si ustedes se han dado cuenta, tanto Fatin como yo hemos intentado ser lo más prudentes del caso, lo más prudentes del caso, a la hora de tocar ciertos temas de la ocupación. Y es que la prudencia en este punto no es un accesorio, sino al contrario, la prudencia en este punto es una necesidad absoluta. Eh, Fuera de cámaras, pues Fatin me estaba comentando que incluso la posibilidad de hacer esta charla fue un poco difícil, porque en el momento en el cual ella comentó pues, en sus redes que estaba invitada a un evento, inmediatamente su computador empezó a tener problemas, no se podía conectar. O sea, inmediatamente en respuesta a ese anuncio de voy a hablar de lo que está ocurriendo en Palestina, inmediatamente, por arte de magia, diría yo, empezó a tener dificultades técnicas. Hizo mil y un esfuerzos para podernos acompañar. Hasta ahora se ha podido hacer, pero ese es el nivel, por ejemplo, de penetración de la ocupación israelí en la vida de los palestinos. Ese es el nivel de control de la ocupación israelí en el más mínimo detalle de la vida de un palestino. Por esa razón, reitero, hemos sido bastante prudentes. Fatin es muy prudente a la hora de abordar ciertos temas. Y ese control, reitero, de la información y este trabajo de inteligencia de Israel es muy, muy, muy fuerte a la hora de controlar los destinos y las vidas de los palestinos. Voy a empezar a transmitir algunas de las preguntas. Algunas las voy a obviar, no las voy a transmitir pues en aras de esta prudencia, evidentemente para no poner en problemas a Fatin. Las personas que de pronto no lean las preguntas en ese sentido pues me sabrán disculpar. Eh, Escribe Marcela Rojas a propósito de los colonos. Ella pregunta en tu caso, pero yo de pronto lo preguntaría en general.
que si cuando un palestino retorna, después de varios años, un par de generaciones, retorna a su patria, a su tierra, como el caso tuyo y de tu esposo, que si es posible, es muy posible que encuentren la casa de sus abuelos allí y puedan vivir en ella, o al contrario, es muy posible que esta casa ya esté ocupado por alguien más, posiblemente algún colono. Ese es en el tema el que está dentro de la ocupación después de las guerras, ¿no? Que es Mm, dentro, donde, entre paréntesis, es como en Jerusalén, como está viviendo ahora Sheikh Jarrah, en mm, resumen. Ahora el Sheikh Jarrah eran refugiados de Palestina. Llegaron a Jerusalén y en Jerusalén en ese momento, esa ocupación, ese terreno, lo que lo gobernaba eran los de Jordania. La gobernación era de gobernación de Jordania en ese momento. Antes, ese yo me hablo en el 1954, 1956. Esos refugiados, más de 29 familias, hicieron un acuerdo con el gobierno de Jordania que ocuparán ese territorio como refugiados. Pero era el simple momento que aceptaron la gobernación de Jordania, aceptaron esa ocupación, pero que se olviden de sus derechos, de sus terrenos que se habían salido de ellos como refugiados. ¿Me entiendes, no? Ahora cuando llegaron ahí después de la guerra de 1967, antes, claro, lo habían alquilado, estaban en nombre de esos 29 familias. Era posible después de 3 años, como le estaban acordando a esas 29 familias en el 1956, si se forma un pueblo formalmente y con paz y todo, que se va a poner a sus nombres esos terrenos de alquiler, directamente estarán a su nombre. Llegó la guerra de 1967, en ese momento no estaba apuntado ese territorio. ¿Qué significa? Que cuando vino la ocupación de los israelíes, ese terreno no tenía dueño. Ahora ellos, claro, no se olvidan de nada. Esos terrenos después de 1971 se apuntaron en el nombre territorio israelí. Ahora, hoy en día, en el 2021, quieren ocuparse de todos esos hogares. Hasta hay familias que han construido, imagínate, han construido hogares y todo para, claro, como cualquier familia que se agranda su familia, quiere construir 2 cuartos, algo así, no lo dejaron que se ocuparan de esos 2 cuartos, para nada. En el mismo hogar, la casa está partida en dos. Esta está la ocupación. Y claro, para que no haya forma de lazos entre ellos, cada 3 meses cambian esas ocupaciones o esos judíos, vamos a decir, que vienen llegando a esas casas. Lo cambian, no lo dejan en tiempos muy largos, para que no haya lazos entre ellos, aún vamos a decir un respeto. Cada mm, 3 meses se cambian. Y en esos 3 meses, eh, Dios sepa qué es lo que pasa entre ellos en realidad. mm, Porque como yo te lo he informado, esas todas son informaciones que lo sabe toda Palestina, ¿no? Y yo como mm. habitante en ella, claro, y en los medios de comunicaciones, gracias a nuestros medios de comunicaciones, han llegado jóvenes que explican todo es- esas cosas diarias que están pasando en ellos Mm. en realidad. Y ahora Hay están otro, en peligro más de 28 familias, que ahora la cantidad de ellas son más de 500 personas. mm, Y está cerrada. Es un barrio tan pequeño que está cerrado. Si una persona de ella quiere ir a la tienda, cuando regrese, tiene que identificarse antes de entrar mm, a su hogar. mm. Eso te iba a preguntar, que si además del problema en Sheikh Jarrah, en este momento en Jerusalén hay otros sitios también, hay otros barrios palestinos Ah, que... claro, eso fue anteriormente. Es que yo creo que también antes que yo llegué aquí a Palestina. Ujú, Claro, hay muchos, no solamente ellos. También aquí en Palestina se ocupan de columnas, como yo te he informado, ¿no? mm, Cuando tú llegaste aquí en Ramallah, creo que ya lo has visto como columnas que están ocupadas y mm, eso, que son de territorios, claro, palestinos. mm.
Exacto. ¿Cómo siente hoy la juventud palestina, así no viva en Sheikh Jarrah? ¿Cómo siente esa expulsión que los israelíes quieren hacer de estas familias? ¿Lo ven como una causa común? ¿Hay un apoyo masivo justamente para estos palestinos? El apoyo que están viviendo, yo como te informé, estoy al norte de Jerusalén, 40 minutos hasta el punto centro de Jerusalén. En realidad, el apoyo que tuvieron todos los jóvenes, hasta niños pequeños, es que hasta niños de 1 año y 2 años, lo notas que está con la bandera de Palestina y dando el querer, el apoyo, aunque él sea tan chiquito, pero como yo te lo he informado, crecen antes de su edad, teniendo 1 año y 2 años está haciendo esa cosa. Los jóvenes eran que las escuelas salieron a protestar por los derechos, fuera de cualquier cosa, de cualquier gobierno, como derechos de un palestino. Solo salían, claro, en las calles, salieron en las ciudades, como ustedes han visto, ¿no? Con el apoyo. Y en realidad es cierto que uno, como uno dice, el que está fuera del fuego no está como el dentro de él, ¿no? Es una realidad, pero ese apoyo da las fuerzas para esas personas en realidad. Da las fuerzas, Mm, como el apoyo que tuvimos toda Palestina en el exterior, como vimos en Estados Unidos, en New York, en Chicago, mm, en Panamá. En Panamá lo vimos también. Ese apoyo en realidad es muy significativo, aunque no estén viviendo en esas cosas, pero es muy significativo. Y yo como Faten, mi apoyo de estar aquí con ustedes, ¿no? mm, Los que me están escuchando, creo que han entrado personas aquí en Palestina, mm. como me han escuchado, sienten ese apoyo, aunque sea indirectamente, solo de escuchar, porque anteriormente eso no se escuchaba. Como hemos visto, profesionales populares están apoyando el derecho palestino. Y lo he dicho de un principio y hasta el final. Los palestinos solo quieren el derecho de cualquier ser humano. Y solamente uno tiene que ser humano de escuchar a esos palestinos o de apoyarlos. Y el derecho de cada niño de vivir su infancia a su normalidad. Mm. Al respecto, justamente desde la Argentina, Alicia Betina Nasralla te quiere preguntar que, co- cómo a los niños para estudiar, y los jóvenes, no solamente los niños, los jóvenes también universitarios, para estudiar en Palestina, que si se puede estudiar normalmente o hay algún tipo de restricción para niños y jóvenes. No, anteriormente, claro, estudiaban normalmente, pero después del COVID, claro, todo está ahora por internet. Y después iban a regresar a su normalidad hace 1 mes, pero después de estos ataques y estos problemas, lo atrasaron todo. Ahora todo es por internet. Hmm. Y aunque alguna vez tuve la posibilidad de visitar la Universidad de Birzeit, una universidad hermosa, un nivel académico Sí, muy sí, bueno, un nivel de exactamente. investigación muy alto, pero me dio mucha tristeza y me dio mucho pesar que aún ahí en la universidad, aún allí en los salones de clase, en cualquier momento podían encontrar una operación del ejército israelí entrando con cualquier excusa para entrar a buscar a alguien, para entrar, Exactamente. y rompían Es que ellos aquí, exactamente, exactamente. Ellos aquí, por la forma de ser como ellos son, tienen permiso a todo. Donde sea, aunque sea Ramallah, aunque sea universidad, aunque sea escuela, aunque lo que sea. Por eso uno se aleja de no hablar de las cosas del gobierno o algo que introduzca esas informaciones, porque de repente llegan solo para preguntar por qué esa información, por qué hablaron así, por qué hicieron así, por qué protestaron así, y eso es. Y de hecho, hemos visto muchos videos, no solamente en universidades, en casas de palestinos, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, levantando las familias, si van a tomar prisionero a alguien, no importa que esté como esté, lo sacan a las 3 de la mañana y lo llevan preso.
Y no solamente si es por llevar precios, solo si quieren preguntar una pregunta, llegan después de medianoche. Es que como ¿no? yo te lo he dicho de un principio, Sí. solo los palestinos tienen el respeto a sus derechos, el Mm, derecho de cualquier ser humano. mm, Eso es lo único, fuera de cualquier gobierno. Es que hasta simple como eso es lo igual, después de medianoche. Siempre es así. claro. Mira, yo cada vez que he estado allí llego con la misma conclusión. Yo digo que, y lo transmito aquí en Colombia a cada persona que me pregunta. eh, Aquí hay mucha desinformación, entonces frecuentemente me preguntan que por qué los palestinos atacan a Israel y por qué odian a Israel y por qué, que cuál es el objetivo de los palestinos. Y a cada pregunta, a cada persona que a mí me pregunta esto, yo les respondo, miren, el objetivo de los palestinos no es ese que usted me está mencionando. El objetivo de los palestinos es muy sencillo. El objetivo de los palestinos es vivir tranquilamente. Los palestinos quieren sencillamente que los dejen vivir en paz. Que no llegue un soldado a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana a su casa, o al colegio, o a la universidad, o que su hijo, camino a la escuela, no tenga que pasar por varios checkpoints, o que su casa en algún momento lleguen colonos y los desalojen para vivir ellos allí. Sencillamente, el objetivo de los palestinos es vivir tranquilos. Esa es la aspiración de un palestino. Exactamente. Y en ese punto tengo amistades, pues, y he visto cuando yo salgo, estudiantes, como lo has pronunciado, que eh, esta investigación ya está en el centro, ¿no? Está en el centro, en la escuela está después y sus hogares están antes. Tienen que esos estudiantes salir todos los días y ese tiene que salir, ese judío al bus para investigar si todos son estudiantes y uno y bajarse y después poder ellos entrar a la parte del territorio escolar, pues, para entrar, porque la suerte de ellos que llegó eso en el medio, ¿no? El Mm, hogar está antes y está donde se revisan y la escuela está dentro, porque se ha partido, claro, mm. ¿Cómo tratan los soldados a las mujeres? a las mujeres. Mm. Las tratan con dureza, con respeto. A las mujeres De palestinas, pues. repente que tengan en mente, en realidad de repente que tengan en mente. Mm, Es como el clima, el clima en el invierno, vamos a decir. mm, De repente está esa brisa y de repente están las lluvias y las tormentas. De repente, sí, no te puedo dar algo en concreto porque mm, tal vez esté con todo respeto y normalmente uno también habla lo que pasa en realidad. Tal mm, vez respete si te revisan y todo, pero no atacan ni nada. Y de repente gritan, de repente insultan a lo mm, mismo. mm, De repente, así es. mm, Uno no puede estar incluso en algo que sea directamente porque es así como el clima. De un mm. principio te estoy dando ejemplos en realidad. Sí, no, no. Yo creo que tú debieras trabajar con la diplomacia palestina o panameña porque eres espectacular en coger los temas con pinzas. Me encanta eso. De pronto, para no abusar de ti, porque obviamente sabemos que es prácticamente medianoche ya en Palestina, quisiera, Exactamente, ya son medianoche. quisiera cerrar con dos preguntas muy breves. La primera, pues evidentemente, por el contexto del COVID, hemos tenido muy preocupantes noticias sobre Palestina, restricciones que pone Israel para hacer test, para vacunas y obviamente también una saturación diaria de los hospitales palestinos por muchas otras cosas. Entonces, la primera pregunta, y te las doy de una vez, la primera pregunta sería eso, ¿cuál es la situación en este momento en Palestina con el tema del COVID? Y la segunda pregunta es, ¿tú qué opinas del futuro? ¿Qué crees que pueda pasar en el futuro en Palestina? ¿Si puede haber una solución o infortunadamente esto durará mucho más tiempo? Bueno, primero que todo, por la pregunta del COVID, en realidad las vacunas nos llegaron después que ellos les llegaron, en realidad. Aunque lo habían pedido anteriormente,
y con fuerzas, pero se entregaron después. Y claro, los trabajadores, hay un punto, los trabajadores que trabajan en Israel, todos lo vacunaron antes de entrar. Mm, ok. Pero los de Palestina no se estaba en conforme todas las vacunas exactas para todos los habitantes, ¿no? Eran tan pocas que solamente los profesores, los maestros, las enfermeras, los medios que están en realidad como profesores, como doctores, solamente los que pudieron vacunarse antes que cualquier habitante normal en Palestina, porque no se encontraba imposible. Y si yo lo quiero traer, lo tenía que traer por $100 por Israel. Mm, ok. Es el Sí, costo de la vacuna, las noticias en son realidad. más. Qué pena te interrumpí, ¿no? Que te decía que Y las noticias son no, fatales no, no, para no. todas Y las la vacunas. segunda pregunta, Bueno, de hecho, antes de esa segunda pregunta me están insistiendo que te transmita otra que llegó al final, y era, la hace Laura Ramírez, y es si tú sabes de pronto de casos de violaciones o de agresiones sexuales o de violencia sexual hacia las mujeres palestinas, derivado, producto no, de la ocupación. no, no. De eso en realidad no. Yo personalmente de eso yo nunca he escuchado. Mm, no, Aparición de golpes, de insultos, sí, pero de cosas como no, mm, no he ok. escuchado en realidad. Ok. Y la última pregunta, ¿tú qué opinas del futuro? ¿Qué crees que sea el futuro? ¿Sabes si todo está a su normalidad? Va a haber mucha profesión en esos jóvenes palestinos, mucha vida, mucha Mm, vida. Y creo que Palestina será el punto y los ojos de todo el mundo, en mm, realidad. Porque, ¿sabes? Algo como que cuando hay muchos sueños, no solamente los sueños de nosotros, ¿no? De nuestros padres, yo como madre, mis hijos, sus hijos, cuando los sueños están tan apretados y de repente salga al mundo, eso es como si fuera arcoíris de repente en el cielo. Inshallah, Inshallah. inshallah. Fatim, muchísimas gracias. No queremos abusar más de ti. Ya es medianoche. Seguramente tú tendrás que trabajar mañana, tienes que acompañar a tus hijos. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta actividad. Shukran Ktir. Un abrazo desde Bogotá, Colombia, desde toda Muchas Latinoamérica gracias que te para está, ustedes también que te está escuchando. Punto. por esta invitación a esta conferencia virtual y en realidad me sentí no solamente entre amistad o entre familia, en realidad sentí como si estuvieras aquí en mi hogar y hablando, en realidad. Y tengo el gusto de conocerte, Alexander, y gracias a todas estas personas que participaron, les agradezco y mis cordiales saludos a cada uno de ellos. Por favor, siéntete bienvenida en estas tertulias cada vez que quieras. Un gran abrazo a tu familia, y mucha Muchas fuerza gracias, les enviamos muchas desde aquí, gracias, desde Latinoamérica. Un gran abrazo. muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Más salud. Salam. Más salam. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación, como siempre, para que nos acompañen en estas tertulias el próximo miércoles con un invitado extranjero. También desde España, que nos va a acompañar haciendo una tertulia muy, muy, muy oportuna, muy buena, en parte desde esa discusión entre sionismo y judaísmo que vale la pena insistir tanto en ella. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Un fuerte abrazo. Cuidarse ustedes, a sus familias. Un gran abrazo a toda Latinoamérica, particularmente a la Argentina, que en estos momentos tiene una situación de COVID muy apremiante. Un gran saludo, se les quiere mucho desde Bogotá. Que estén muy bien a todos.